Cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Pues lo prometido es deuda. Dije que iba a sacar un videito sobre interés simple e interés compuesto y voy por el principio. La definición de interés simple es respecto que es aquella tasa sobre la cual siempre se generan intereses sobre el saldo original, a pesar de que los intereses no cobrados y generados no van a ir a acumular hacia el saldo. Como dice aquí en el recuadro, el interés simple es la tasa de interés que se cobra sobre el saldo inicial y que no genera intereses sobre los intereses generados en el periodo anterior que no son pagados. La misma historia. La diferencia con el interés compuesto es que el interés compuesto es el interés que acumula al saldo los intereses generados y no pagados. Por ejemplo, el saldo del periodo 2 es el saldo del periodo 1 más los intereses generados y no pagados durante ese periodo 2. Teniendo eso en cuenta, vamos a mirar dos situaciones. El primero es el tema de que los intereses son generados y pagados cada periodo. Vamos a considerar esta situación como una inversión de 100 pesos. O sea, aquí en 100 pesos, en el instante 0, mes 0 tengo 100 pesos. Vamos a considerar que la tasa de interés es 10% mensual. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que los intereses va a ser esta tasa de interés, ¿cierto? Que la fijo y lo multiplico por el saldo del periodo anterior, o sea, este de acá. Resulta que lo que se me generan son 10 pesos. Pero ¿qué pasa? Como son pagados, entonces voy a encontrar que el saldo acá va a ser 100 pesos. Listo. ¿Qué ocurre para el siguiente periodo? Va a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Va a coger los 100 pesos del periodo anterior, es acá. Los intereses que va a generar van a ser generados sobre el saldo del periodo anterior y multiplicado por la tasa de interés, que es el 10%. Listo. Pero ¿qué pasa? Son pagados, entonces lo que sigo debiendo va a ser 100 pesos. Para el tercer periodo, idéntico. Va a ser que los intereses generados van a ser el saldo del periodo anterior por la tasa de interés, que es del 10%. Claro, hágalo así. ¿Y qué pasa? Como los pago, pues lo que va a deber va a ser lo mismo. E idéntico para los periodos subsiguientes, que va a ser este valor, el saldo del periodo anterior, por el 10%. Listo. Y como los pago, entonces no voy a ver más plata. Y así se va yendo para los últimos dos momentos, o los últimos 2 meses, que aquí aparecen como 5 y 6. Listo. Entonces, miren esto, que si pago los intereses, el saldo siempre va a ser igual a lo que tenía anteriormente. Listo. Aquí me entré un error, es este valor por la tasa de interés, que es 10% mensual. Aquí creo que también me lo salté, ahora está bien. Listo. Si miro el interés compuestos, pues en lo que, como les mostraba en clase, lo que va a ocurrir es que no hay diferencia, no va a haber diferencia entre interés compuesto e interés simple, ¿cierto? Pues muy simple, pues tengo acá los 100 pesos del saldo, ¿cierto? Que con interés compuesto, ¿cómo actúa? Mire que cuando pago los intereses estoy siempre como actuando sobre la ecuación de que BF es igual al valor presente por 1 más I, ¿cierto? Siempre estoy yendo como con esta expresión sin tener en cuenta el parámetro N. Entonces quería hacer como esa observación ahí, perdón, parar por esto.
Y acá ocurre lo mismo, pues como estoy pagando los intereses, el saldo siempre va a ser el mismo. Acá va a ocurrir lo mismo. Aquí les dejo formulado el Excel de esta forma. Después voy a tratar de sacar unos videitos o compartir unos videos de otra gente en Excel. Entonces mire que una cosa importante es, si se generan intereses y son pagados, no hay diferencia entre interés simple e interés compuesto, es la misma historia, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia? Al punto donde vamos a llegar en un momento, que es cuando los intereses no son pagados. Esa es una cosa clave, por eso la insistencia mía con esto es un punto clave acá. Perdón, deme un momentico y ya va a terminar. Mire que quedó replicándose la tabla, ¿cierto? Queda algo idéntico si se pagan los intereses generados cada periodo, son la misma historia. Y acá pues no hay mayor gracia en eso, pero quería mostrarles cómo esa dinámica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la diferencia crucial está en la siguiente tabla, cuando usted no paga los intereses. Entonces sabemos que el interés simple, el saldo inicial es 100, y yo sé que los intereses siempre son generados con relación al saldo inicial. O sea, aquí ya el saldo, como no se pagan los intereses, el saldo en el primer mes va a ser igual al saldo que tenía antes más los intereses generados. O sea, ahí están los 110, ¿cierto? Ese es el saldo, la deuda, no es un flujo de caja. Listo. ¿Qué pasa? Para el siguiente periodo encuentro esto. Encuentro que los intereses siempre son generados sobre el saldo inicial, o sea, sobre los 100, ¿cierto? Y lo hago con esta tasa de interés. Entonces ahí es donde viene lo bonito de este ejercicio, que cada mes, ¿cierto? Cada mes se genera la misma cantidad de intereses, porque es sobre el saldo inicial, sobre este valor, ¿cierto? Y la acumulación de intereses se da respecto al saldo anterior, porque no se pagan. Entonces miren que acá los saldos van acumulándose de esta forma. Aquí sería el saldo anterior más los intereses generados, 120. Después, si esto de acá lo arrastro hacia acá, no me cogió otra vez, ahí está bien, y acá me debería coger, ahí sí. Entonces mire que voy viendo que los intereses generados van de 20 en 20, digo de 10 en 10, que son los intereses generados. O sea, el saldo va acumulándose con los intereses generados y no pagados. Para el interés compuesto, la clave es que se cobran los intereses sobre el periodo anterior. Entonces inicialmente tengo 100, sé que los intereses generados sobre el saldo anterior, que es no sobre el saldo, pues en este caso el saldo inicial, no hay diferencia. Entonces tengo 100 que multiplico por la tasa de interés, ¿cierto? Que la voy a fijar, y yo sé que los intereses, el saldo en este periodo es el saldo anterior más los intereses generados. Pero ¿qué ocurre? Resulta que cuando yo voy a calcular los intereses generados para el siguiente periodo, los voy a generar respecto al saldo del periodo anterior, no sobre el saldo inicial, y voy a encontrar que el saldo en el mes 2 va a ser el saldo en el periodo 1 más los intereses generados, y para calcular los intereses generados en el mes 3 simplemente voy a darme cuenta que es el 10% de este saldo de 121.
listo, y así voy a mirar para los otros meses y voy a encontrar que cada vez los intereses generados por ese tema de acumulación sobre el saldo, ¿cierto?, es lo que llamamos capitalización de intereses y es el efecto del interés compuesto. Vemos que en el interés simple, ¿cierto?, en el interés simple siempre se genera la misma cantidad de intereses cada periodo, cada mes, como lo muestra el ejemplo, mientras que acá vemos que se va acumulando y va creciendo en forma exponencial. Bueno, muchachos, eso es lo que les quería mostrar. Luego los sigo molestando con más cositas.